Crecimos siendo Boy Scouts y solíamos planear escapadas al bosque de vez en cuando. Como teníamos esa experiencia compartida, las cosas siempre salían bastante bien. Sin embargo, nos topamos con algo para lo que los Scouts no nos prepararon. Nos enseñaron a cuidarnos de animales salvajes, plantas venenosas y arañas ponzoñosas, pero nunca nos advirtieron que, incluso en lo profundo del bosque, podías encontrarte con personas. Tengo varias historias sobre encuentros con extraños en la naturaleza. Algunas son divertidas, pero hay dos experiencias perturbadoras que quiero compartir. El primer incidente ocurrió en mi estado natal, Florida, a principios de enero. Dos amigos y yo reservamos un campamento primitivo barato para el fin de semana, pero al llegar nos dimos cuenta de que no era precisamente aislado. Estaba junto a un camino de tierra, a pocos kilómetros de una carretera rural. Había docenas de sitios para acampar a lo largo del sendero, la mayoría vacíos, pero a unos 400 metros había una familia que parecía instalada para vivir allí. Justo al otro lado del camino estaba un hombre extraño, acampando solo desde su Subaru. No nos dijo nada mientras montábamos nuestro campamento, pero los tres notamos que nos observaba. Además, llevaba un gran machete enfundado en la cadera. Por su actitud, pensamos que era un tipo marginado que prefería pasar la mayor parte de su tiempo solo en el bosque, tanto por su comodidad como por la seguridad de los demás. Durante el primer día, mantuvo su distancia. Aunque no estábamos tan lejos, quizás a unos 10 metros del borde de nuestro campamento a suyo, tuvimos que aceptar que probablemente nos escucharía toda la noche. Por suerte, la primera noche transcurrió sin problemas. Al segundo día, comenzó a acercarse. Un amigo y yo fuimos a recoger leña entre los arbustos, y él se acercó para decirnos dónde encontrar mejor material, no podrido como el que teníamos. Dijimos que lo consideraríamos, pero actuaba de manera demasiado sospechosa para seguir su consejo. Tartamudeaba, babeaba un poco y manoseaba nerviosamente la empuñadura de su machete, como si estuviera asustado o incómodo con nosotros. Parecía completamente desadaptado a la interacción humana, pero tras ese primer contacto, donde intentó ayudarnos, nos relajamos un poco. Pensamos que, como mucho, sería un vecino entretenido para el fin de semana y, como éramos 3 contra 1, no parecía una amenaza. Pero al caer la tarde, hubo un giro inesperado. Todo empezó con un coche que llegó y se estacionó en el sitio justo al lado del hombre de machete. Observamos su reacción de inmediato. Estaba claramente molesto, pero no terminó ahí. Un coche se convirtió en 2, luego 3, 4 y finalmente 5. Era un grupo grande de jóvenes urbanos que reservaron 3 sitios contiguos, invadiendo sin saberlo el espacio personal del ermitaño del machete. Comparado con cómo nos observaba a nosotros, la mirada fulminante que les lanzó era mucho más intensa. Intentó parecer normal, pero su cuerpo se tensaba mientras los miraba. Las cosas se pusieron feas cuando apareció un perro. En realidad, eran 2, pero uno de los dueños dejó que su mascota anduviera suelta. En cuestión de minutos, el perro corrió al campamento del hombre de machete y empezó a saltarle encima con entusiasmo típico de cachorro. Lo escuchamos literalmente ladrarle al perro, y al mirar vimos que estaba rígido, como si se contuviera para no desenvainar el machete y atacar. El dueño del perro corrió a controlarlo, y entonces el hombre dijo algo alarmante. La próxima vez que ese maldito perro venga aquí, lo mato. Pensó que eso intimidaría a los urbanos, pero, sorprendentemente, no parecieron inmutarse. Mantuvieron al perro atado después, pero al anochecer se volvieron más invasivos. El perro ladraba sin parar, y el grupo, unas 10 personas, mantenía varias conversaciones a gritos para hacerse oír. Era tan ruidoso que podíamos distinguir cada palabra de algunos. Pasamos la noche hablando en susurros, burlándonos de las cosas ridículas y desubicadas que decían. Mi amigo imitó perfectamente al más molesto del grupo y repetíamos todo lo que decía en tono de burla. Cuando nuestro fuego se apagó y la temperatura bajó, decidimos dormir y nos metimos en nuestras hamacas. Era una noche fría para los estándares de Florida, así que al amanecer estaba demasiado helado para levantarme y cerré los ojos para seguir durmiendo. Cuando volví a abrir los ojos, vi a mi amigo agachado junto al pozo de fuego, intentando reavivar las brasas de la noche anterior. No estaba listo para levantarme hasta que el fuego estuviera encendido, así que cerré los ojos otra vez. Poco después, escuché voces. Los abrí de golpe al darme cuenta de que una era del hombre de machete. Estaba de pie sobre mi amigo, bien dentro de nuestro campamento, con la mano en la empuñadura como siempre. Fingí seguir durmiendo y escuché desde mi hamaca.
¿Quién de ustedes estaba haciendo esa voz estúpida?, preguntó. Mi amigo tartamudeó y finalmente respondió: fui yo. Tras un breve silencio que me hizo contener el aliento, temiendo que sacara el machete, no pasó nada. En cambio, soltó una risa incómoda. «Hombre, ustedes me hicieron reír anoche en mi carpa», exclamó. Mi amigo suspiró aliviado. «Sí, qué bueno. Pensamos que era divertido», dijo. Entonces, el hombre se acercó y murmuró: «Lo digo en serio. Chicos, estuve a punto. Si no me hubieran hecho reír anoche, estaba a 10 segundos de ir allá con una 9 milímetros y hacerlos callar». Mi amigo no supo qué responder, y el hombre continuó: «Odio cuando esos malditos citadinos vienen aquí. Deberían quedarse en Orlando. Ustedes no son de ahí, ¿verdad?» No somos de Orlando», mintió mi amigo. «Somos de la zona de Gainesville». «Eso no está tan mal», dijo. «Bueno, voy a volver a intentar que se vayan. Nos vemos luego». Finalmente, se dio la vuelta y regresó a su campamento. Cuando estuvo fuera de alcance, mi amigo me miró, notando mis ojos bien abiertos. «¿Escuchaste eso?», preguntó. «Sí, menos mal que nos vamos hoy», respondí. Justo entonces, nuestro otro amigo despertó, totalmente ajeno hasta que lo pusimos al tanto. Decidimos por unanimidad terminar el viaje unas horas antes. Desayunamos rápido, recogimos todo y nos fuimos antes de las 10 de la mañana. Intentamos tomarlo a broma, pero sonaba más serio de lo que queríamos. Uno de nosotros dijo: «¿Y si llegamos a casa y vemos en las noticias que un tipo masacró a un campamento lleno de gente de Orlando?» Por suerte, eso no pasó, pero al irnos sentimos que abandonábamos a esa gente a su suerte. Pensé en qué habría pasado si no hubiéramos traído un poco de humor a la situación. Nos tomó por sorpresa, y no supe cómo manejarlo de otra forma. Nadie espera estar rodeado de gente cuando va a acampar en plan primitivo, pero, desafortunadamente, esta no fue nuestra última experiencia con ermitaños del bosque. La segunda vez que me encontré con alguien inesperadamente en el bosque pudo haber sido mucho peor. Estaba acampando con los mismos dos amigos de mi último relato, pero esta vez se nos unió una cuarta persona, un buen amigo que no había sido Boy Scout. Este fue un campamento más serio. Manejamos hasta Carolina del Sur para pasar 4 noches y 5 días en un sitio muy aislado. Tras conducir por un camino de tierra varios kilómetros, llegamos a un círculo a final de camino. Estacionamos los autos y bajamos a pie una corta distancia hasta nuestro campamento, ubicado en la orilla alta de un río. No recuerdo exactamente la época del año, pero era cálido y seco, con el río apenas cubriendo los tobillos en la mayoría de los lugares, aunque tenía algunos pozos profundos. La vegetación era variada y el terreno montañoso, algo muy distinto a lo que conocíamos en Florida, pero eso lo hacía aún más disfrutable. Llevamos equipo de pesca con planes de explorar el río y probar aventuras en grupo. Como pescador novato, no tuve suerte comparado con mis amigos, pero todos disfrutábamos del viaje. Para el segundo o tercer día, empezábamos a cansarnos un poco unos de otros. Entonces, alguien tuvo la idea de cruzar la frontera estatal hacia Carolina del Norte, que no estaba lejos, para visitar un lugar llamado Sliding Rock. No me entusiasmaba mucho, pero todos los demás querían ir. Aquí cometimos un error bastante estúpido. En los Boy Scouts nos enseñaron el sistema de compañeros. Nunca va solo en la naturaleza, siempre con al menos una persona por si surge un problema. Pero, como no habíamos enfrentado ningún peligro en las primeras 48 horas, decidimos que los 3 irían a esa excursión de mediodía y yo me quedaría cuidando el campamento. Sé que no fue lo más seguro ni inteligente, sobre todo porque mi teléfono estaba casi sin batería, pero me dejaron las llaves del otro auto por si necesitaba ayuda. Estar solo fue, en realidad, muy relajante. Preparé una sémola con queso en el fuego para el almuerzo. Leí 1 hora más o menos, lavé la olla en el río junto al campamento y tiré mi anzuelo en el agua turbia de comida. Así atrapé mi primer pez, un pequeño bagre que vino por mi sémola. Tomé una foto, se la envié a mis amigos, liberé al bagre y, sintiéndome con suerte, seguí río abajo para intentar otra captura. Caminé unos 400 metros y lancé mi anzuelo sobre unos rápidos, atrapando un pequeño róbalo. Todos pescábamos peces pequeños porque el agua era poco profunda. Tras liberar al róbalo, decidí descansar y me senté en una roca en los rápidos suaves, disfrutando del paisaje. De pronto, sentí un escalofrío en la nuca. Me di cuenta de que estaba completamente solo, a cientos de kilómetros de casa,
en un terreno desconocido, en pleno territorio de los Apalaches. Entonces, escuché una rama romperse en el denso bosque de la orilla derecha del río. Me levanté rápidamente, buscando movimiento, pero no vi nada. Al mirar hacia abajo, noté que mis piernas y la zona de la ingle estaban cubiertas de docenas de pequeñas sanguijuelas. Entré en pánico, quitándolas frenéticamente. Cuando creí haberlas eliminado todas, corrí de vuelta al campamento. En el camino, salté a una orilla y aterricé con el pie derecho descalzo sobre una raíz de ciprés, lastimándome el arco del pie. Empecé a preocuparme por mi seguridad, sintiendo que me había aventurado demasiado fuera de mi zona de confort. Fui más cauteloso desde entonces y llegué al campamento sin problemas. Seguía solo y aún preocupado por las sanguijuelas, así que me desnudé completamente y usé el único espejo que teníamos para revisarme bien. Cuando estuve seguro de que no había más, me vestí. Me recosté en mi hamaca con una cerveza y un cigarrillo y esperé a que mis amigos volvieran. Poco después regresaron y nos contamos nuestras experiencias. Decidimos que nuestro amigo no es scout y yo iríamos al auto a cargar nuestros teléfonos. Estuvimos fuera unos 45 minutos. Al volver al campamento, lo vimos. Estaba de pie en el río, justo donde había revuelto el agua con la sémola antes, hablando con nuestros dos amigos. Por su postura defensiva, supe que estaban nerviosos y esperaban nuestro regreso para superarlo en número. El hombre parecía vivir de su mochila, un auténtico montañés. No me acerqué lo suficiente para escuchar, pero su voz era casi ininteligible por la falta de dientes. Mis amigos me contaron lo que entendieron. Se llamaba Bo y afirmaba ser dueño de toda esa región montañosa. Amablemente, nos permitió quedarnos con su permiso, siempre que siguiéramos siendo respetuosos. Luego me miró y le dijo a mi amigo que me había visto en el río antes y estaba a punto de acercarse hasta que me asusté y corrí. Me di cuenta de que debió haberme estado observando todo el tiempo, o al menos un buen rato, probablemente incluso cuando me desnudé. Su forma de merodear por nuestro campamento era sospechosa. Parecía algo desquiciado e impredecible. Estoy inmensamente agradecido de que no se acercara mientras estaba solo. Las cosas podrían haber sido muy diferentes si pensó que podía dominar a uno o dos de nosotros para robar provisiones o atacarnos. Definitivamente estaba armado, tenía esa confianza. Según mis amigos, se acercaba lentamente al campamento hasta que llegamos los demás y entonces retrocedió, una clara señal de que sus intenciones no eran las mejores. Finalmente, logramos que se fuera, pero nunca confiamos en que no estuviera acechando en las montañas, observándonos mientras hacíamos nuestras necesidades o esperábamos una oportunidad para atacarnos. No había nadie más en kilómetros a la redonda. El resto del tiempo, organizamos turnos de guardia nocturna por si Bo regresaba. Nunca lo hizo, pero el grito escalofriante de un búho en medio de la noche no es algo que quieras escuchar en una situación así. Dejé de acampar durante un par de años, pero recientemente hice mi primera salida en mucho tiempo. Éramos 4 en total. Llevé a algunos amigos con los que había acampado antes, y uno de ellos trajo a su nueva prometida. Reservé un campamento familiar, pero en el tiempo que estuve ausente, el lugar había cambiado. Los árboles estaban más sanos, los arbustos más densos y, en general, la vegetación era más colorida y abundante. Los senderos que antes serpenteaban por el bosque estaban completamente cubiertos de maleza. Parecía que la gente olvidó ese lugar durante el confinamiento y el bosque aprovechó para reclamarlo. Sin embargo, mis compañeros no apreciaron esto. Antes, todos compartíamos el respeto por el bosque, pero esta vez actuaron diferente. No los culpo. Los últimos años han sido duros, y es bueno desahogarse, pero siempre es crucial recordar que en la naturaleza eres un invitado. Lamentablemente, apenas montamos el campamento, mis amigos comenzaron a comportarse como universitarios irresponsables. Rompían ramas porque estorbaban, bebían cerveza en exceso y tiraban las latas al bosque, e incluso esparcían brasas del fuego por el campamento solo para jugar, apagándolas justo antes de que se descontrolaran. Estaban rompiendo todas las reglas posibles. Me enfadé y les pedí que pararan, pero me pusieron una cerveza en la mano y me dijeron que me relajara. Intenté disfrutar, pero a medida que caía la noche, mi ánimo se apagaba. Mientras todos charlaban alrededor del fuego, me retiré temprano. Estaba inquieto, aunque no físicamente cansado, solo de mal humor. Hablaban a gritos, discutiendo tonterías sin sentido. No miré la hora, pero era tarde cuando finalmente se callaron y se durmieron.
El bosque pareció suspirar aliviado. Escuché los insectos un rato, siendo el único despierto. Luego me levanté para orinar. Salí de mi hamaca y caminé hasta la línea de árboles alrededor del campamento. Mientras miraba al bosque oscuro, vi la luna creciente asomándose por el dosel. Luego, a mirar adelante, entre los árboles y sombras, vi algo más, un par de ojos blancos mirándome directamente. Salté del susto y me cubrí, apartando la mirada por un instante. Al volver a mirar, los ojos estaban más cerca, lo suficiente para distinguir detalles bajo la luz de la luna. Era una persona, o al menos lo parecía, parada en medio del claro. Había algo escalofriante en su presencia. Sabía que debía hablar, pero el miedo casi me paralizó. «¿Quién está ahí?», dije. No respondió. Saqué mi linterna pequeña, la encendí tras buscarla torpemente y apunté. Había avanzado unos 3 metros. Ahora solo nos separaban unos 10. Maldije por el miedo, pero con la luz vi más detalles. No podía creerlo, pero era la prometida de mi amigo, Hallie, con la misma ropa que llevaba antes, idéntica como siempre, excepto por los ojos, blancos como si reflejaran la luz, y su postura, como si estuviera suspendida por cuerdas. «Hallie, ¿qué haces?», grité. Tras una pausa, respondió, pero me estremecí al escuchar. «¿Qué haces?». No solo repitió mis palabras, sino que usó mi voz. Sonaba exactamente como yo, pero Hallie no hacía imitaciones ni trucos así. Confundido, di un paso atrás, y sin dudar, ella dio un paso adelante, imitando mi movimiento. Me detuve, entrecerré los ojos para verla mejor, pensando que quizás estaba enferma. Era una idea esperanzadora, porque si no era Hallie, no sabía qué estaba viendo. «Hallie, es tarde, no deberías estar fuera de tu carpa. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?», dije. «De nuevo», respondió con mi voz. «No deberías estar fuera de tu carpa». Un escalofrío me recorrió. Supe que, fuera lo que fuera, no podía manejarlo solo. Caminé hacia atrás hacia las carpas, sin quitarle los ojos de encima. Ella me seguía paso a paso, casi deslizándose como una marioneta. Cuando llegué a la carpa de mi amigo, Hallie estaba en el claro, más allá de los árboles. Golpeé el lienzo y grité: «Stephen, despierta, tenemos que ayudar a Hallie, levántate». La carpa se abrió, y Stephen asomó la cabeza, confundido y molesto. «¿De qué hablas?», gruñó. «Hallie está bien, está aquí». Abrió la carpa, y con mi linterna vi a Hallie en su saco de dormir, apenas despertando por el alboroto. «¿Qué demonios?», murmuré, atónito. Juro que estaba ahí afuera. Giré y apunté la linterna donde la había visto, pero no había nada, ni rastro. «¿Estás bien?», preguntó Stephen. «Pareces muy alterado». «Claro que estoy alterado», grité. «No sé qué vi, pero no hay nada ahí ahora», dijo, señalando el bosque vacío. Intenté convencerlo de que vi algo, pero me ignoró y me dijo que volviera a dormir. Cerró su carpa, pero no podía relajarme. Me senté junto al fuego, reavivando las brasas, y pasé el resto de la noche vigilando por si esa cosa volvía. La paranoia me consumía. Cada sonido disparaba adrenalina, convencido de que esos ojos blancos aparecerían de nuevo. Al amanecer, tomé una decisión firme. Desperté a todos, les dije que recogieran y nos fuéramos. Cancelé el viaje, a pesar de sus quejas. Nadie me tomó en serio, creían que aluciné. Pero como el auto y la mitad del equipo eran míos, no tuvieron opción. El viaje de regreso fue silencioso. No he estado en buenos términos con ellos desde entonces. Creen que necesito ayuda psicológica, pero sé que no estoy loco. Si alguien ha oído de algo similar a lo que vi, me ayudaría mucho investigarlo. Lo único que se me ocurre es que algo en ese bosque se acostumbró a la ausencia de humanos durante el confinamiento, y el grupo ruidoso que llevé no fue lo bastante respetuoso para ser bien recibido. O tal vez estoy perdiendo la cabeza. Lo único seguro es que no creo que vuelva a acampar.